Lecturas de la 21ª semana del tiempo ordinario, lunes 26 de agosto de 2024. Jesús nos invita a que seamos guías que realmente lleven a la salvación a otros. Catholic Back. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio. Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 5, 11b al 12. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. A ustedes, gracia y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Debemos dar continuas gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, pues su fe crece vigorosamente y sigue aumentando el amor mutuo de todos y cada uno de ustedes. Esto hace que nos mostremos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por su paciencia y su fe en medio de todas las persecuciones y tribulaciones que están soportando. Así se pone de manifiesto el justo juicio divino, de manera que lleguen a ser dignos del reino de Dios, por el cual padecen. Nuestro Dios los haga dignos de la vocación, y con su poder lleve a término todo propósito de hacer el bien y la tarea de la fe. De este modo, el nombre de nuestro Señor Jesús será glorificado en ustedes, y ustedes en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 95. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor. Bendigan su nombre. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor, y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles no son nada, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 13 al 22. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen digno de la gehenna, el doble que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro?
O también, jurar por el altar no obliga. Jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él, y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él, y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. La lectura de la primera carta a los tesalonicenses nos enseñó qué importancia tenía en la predicación de Pablo la espera de la vuelta de Cristo. La esperanza del día de Cristo era incentivo poderoso para mantener la fe de los primeros creyentes. Podía, sin embargo, llevar a un nerviosismo enfermizo. La iglesia de Tesalónica fue el primer ejemplo de esos grupos minoritarios y perseguidos en que la esperanza del fin del mundo trastorna el desarrollo normal de la vida cristiana. En la presente carta, escrita pocos meses después de la primera, Pablo trata de tranquilizar la comunidad. Nos volvemos a encontrar con las mismas ideas que ya se comentaron en la primera carta a los tesalonicenses. Una comunidad perseguida, la base de la vida cristiana, fe, esperanza, paciencia, amor, el día de Cristo. Es justo que Dios devuelva sufrimientos a los perseguidores. Cuando los apóstoles se dirigían a los paganos, insistían sobre el juicio de Dios. En efecto, estos paganos nunca habían pensado que serían juzgados. Al fin de la vida, saber que hay bien y mal, y que Dios juzga a los hombres, era una condición previa a la vida cristiana. En el tiempo de los apóstoles se creía que el día del Señor vendría pronto, y entonces se hablaba mucho de la condenación de los malos al empezar el reino definitivo, juicio final. Ahora creemos que no será pronto, y por eso pensamos más en el juicio que tendrá lugar al fin de la vida de cada humano. Ustedes cierran el reino de los cielos. Recordemos que el reino de los cielos significa el reino de Dios. Estos maestros cierran el paso hacia el verdadero conocimiento de Dios Padre y la forma de vivir libre, propia de los hijos de Dios. ¿Cómo olvidaríamos que en la misma iglesia muchas veces la predicación no fue más que enseñanzas morales, como portarse bien, sin despertar en los oyentes el deseo de una fe más instruida, un contacto más personal con la palabra de Dios, una creatividad e iniciativas apostólicas? Muchas veces no se oyó más que el temor a los castigos de Dios, la obediencia a los pastores y la solidaridad con los hermanos de la capilla o con el partido de los cristianos. Jurar por el templo. Jesús se refiere a usos de su tiempo. Algunos maestros encontraban argumentos para negar el valor de ciertos juramentos. Con esto el experto en religión podía jurar cosas falsas y engañar a su interlocutor, haciendo juramentos que parecían fuertes, pero en forma tal que no lo comprometían gravemente. Los defensores de la fe.
¿Cómo Jesús puede llamar hipócritas a esos hombres tan bien preparados en el conocimiento de la Biblia? En el idioma de Jesús, la palabra hipócrita no significa solamente que uno trata de aparecer lo que no es. Designa más que todo al que se burla de las cosas de Dios y echa el desprestigio sobre ellas. No todos los fariseos eran hipócritas, por supuesto, pero Jesús ataca su institución. Esta era un árbol malo. ¿Por qué? Porque era un grupo de gente superior, un grupo que se sentía mejor que los demás, el grupo de los defensores, aparentemente, de la fe. El misterio de Dios es tan grande que ningún hombre puede presentarse como su lugarteniente, y cuando nos toca servirle, debemos hacerlo con mucha humildad, pensando que a lo mejor nuestra manera de servir y de sacrificarnos por Él no está exenta de fallas que echan el desprestigio sobre las cosas de Dios. Estos practicaban, enseñaban, conseguían nuevos adeptos para la fe, pero no se daban cuenta de que todo lo echaban a perder con su orgullo y su amor al dinero. No se habían hecho un espíritu de pobre, ni habían entregado a Dios la llave de su corazón. El que sabe no da a Dios la llave de su mente. El que cumple no le da la llave de su corazón. El que se aparta de los pecadores y los humildes se aparta de la misericordia y de Dios mismo. Padre, danos tu Espíritu Santo para actuar de tal modo que no tengamos que escuchar de Jesús reproches como: ay de ustedes, guías ciegos. Envía tu Santo Espíritu sobre nosotros. Enséñanos a vivir la fe con coherencia, que entre el decir y el hacer haya una justa relación, que no desmienta nuestras palabras, ni tu cercanía tan santificadora. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.